Saludos. El día de hoy, como parte de la preparación metodológica en los enfoques cuantitativos, vamos a hablar del diseño experimental y los diseños no experimentales. Soy Jorge Andrés Hoyos y hago parte del equipo de trabajo de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En la fase de planeación, el diseño de investigación cuantitativa juega un papel fundamental dentro de la estructuración y la respuesta a los objetivos que se plantean en el estudio. Debemos de tener en cuenta los antecedentes, la estructuración y el contexto en el cual está organizada la población para definir cuál es esa estructura o guía para trabajar y dar respuesta a nuestros objetivos o hipótesis de investigación. Los diseños de investigación van de la mano de los alcances, es decir, de acuerdo a la elección del alcance más indicado para nuestro trabajo, va a depender también la elección del diseño. Para el trabajo del diseño, ten en cuenta en la fase de planeación todos los elementos que se anteponen a este. Es decir, debemos de tener en cuenta la pregunta de investigación, los objetivos o las hipótesis, la revisión de literatura, la construcción del estado del arte, para así fundamentar una muy buena elección del diseño experimental. Te invitamos a revisar de igual forma los elementos y los materiales de apoyo que van a quedar enlazados al final de este video. Debemos de tener en cuenta que un buen diseño experimental nos ayuda a varias cosas dentro del ajuste y estabilización de nuestro proyecto de investigación. Dentro de las metodologías cuantitativas podemos manejar las dificultades que se presentan a lo largo de la investigación, implantar algunos controles que nos ayudan a mejorar la interpretación de nuestras respuestas, ajustar el diseño de acuerdo a la naturaleza de los datos, a la naturaleza de las variables y de la misma forma refinar las técnicas y percibir quizás otros factores que pueden intervenir en la investigación para que no nos generen ruido y que los resultados que vamos a interpretar no subyacen o se vean afectados por esas variables extrañas. Para que la metodología constituya un valor agregado al estudio, se debe elegir un buen diseño, se debe preparar de una forma óptima, conocer todo el entorno para que faciliten los ajustes necesarios previo a la recolección de la información. Recordemos además que una vez tenga la información en mi poder, es muy difícil consolidarla y generar elementos de calidad. Por eso la elección de un buen diseño de investigación va a depender de la experiencia del investigador, de una buena revisión de literatura y de una buena articulación entre el alcance, el propio diseño y las hipótesis que se planteen al inicio del trabajo. Podemos apoyarnos de herramientas informáticas como gestores bibliográficos, simuladores de datos y algunas otras técnicas que nos ayuden a apoyar y hacer una buena elección del diseño. Es clave definir una muy buena pregunta de investigación, hacer una revisión de cuál es el objeto a estudiar y que la perspectiva de investigación sea muy clara y precisa. Dentro de los enfoques cuantitativos, la revisión de literatura es fundamental porque te dan todo ese soporte teórico y te van a permitir al final de la investigación poder conversar con esos referentes y poderlos consolidar en un marco de comparación. La elección de las variables de interés también es fundamental y vienen dispuestas luego de la elección de las hipótesis de investigación. Entonces, el diseño va a generar un elemento conductor entre todos estos componentes, variables, alcances y elección de hipótesis. De esa forma, los planteamientos que yo pueda dar lugar para nuestra investigación van a ser correctos, exactos y muy precisos. Ahora conozcamos un poco los tipos de diseños más recurrentes en las investigaciones de corte cuantitativo. Vamos a tener dos frentes fundamentales. El primero es el frente experimental, donde el investigador hace parte activa del proceso y puede realizar manipulación de la variable. Cuando hablamos de manipulación de la variable, se puede intervenir en el resultado, en el control de esta para poder forzar los resultados en las variables respuestas. Y está el otro componente, que son los estudios de tipo no experimental, el cual el investigador no tiene intervención porque ya los datos están dados de por sí. Esas dos características son fundamentales para escoger un buen diseño, experimental y no experimental. Ahora conozcamos un poco más sobre los diseños de investigación en los enfoques cuantitativos. Tenemos dos grandes componentes. El primero, los estudios experimentales, donde la persona que investiga interviene de manera activa en el resultado de la variable respuesta. Y están los estudios o los diseños de tipo no experimental, donde no hay oportunidad de manipular las variables. Es decir,
Los datos ya están dados porque ya fueron medidos anteriormente y el investigador no tiene participación en ellos. Dentro de los estudios experimentales están los experimentales puros, donde la característica principal es que la asignación de las unidades o de los individuos que participan en el estudio se hacen de forma aleatoria y debemos de garantizar ese concepto para que la variabilidad o el resultado de la opción respuesta sí sea propia del comportamiento de la variable y no sea por algunos factores externos que la estén coaccionando. Hay otro tipo de diseños dentro de estos que se conocen como los diseños cuasi experimentales, que se parecen mucho a los experimentales, pero difieren en la característica de la asignación de las variables, de los individuos, perdón, donde esa se hace de forma no aleatoria, es decir, los grupos y las observaciones ya van dirigidos de una forma predeterminada. Entonces están dentro de lo experimental, lo cuasi experimental y lo experimental puro, donde la característica principal es la asignación aleatoria de las unidades experimentales. El cuestionario. El cuestionario es una derivación propia de los diseños de experimentación, el cual consiste en recopilar a través de cuestionarios estructurados entrevistas u observaciones a participantes sobre el estudio particular. La investigación a través de cuestionarios nos permite recopilar cara a cara esas intenciones o observaciones o esos elementos de medición propios y que van dirigidas a la medición de las variables de nuestro interés. Es importante recalcar que el cuestionario no en sí quizás es considerado un diseño, sino como un elemento que se puede derivar de los dos anteriores, quizás desde los no experimentales. En los estudios no experimentales se observa una característica fundamental. No existe una manipulación deliberada de las variables, sino que se dan de forma natural y de esa forma hay que observarla. Ese es el elemento fundamental de los no experimentales. Ahora vamos a mirar un poco los estudios no experimentales. Entre ellos se destacan los estudios transversales o los estudios transeccionales, que tienen características fundamentales que se dan en un momento dado del periodo de estudio y allí se analizan o se observan esa medición o esos constructos asociados a las variables de interés. Ese tipo de diseños van dirigidos principalmente a los alcances de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, aunque también algunos causales, pero tienen menor impacto y son menos ajustados a este tipo de estudios. Los estudios longitudinales son aquellos que se hacen a través del tiempo. Es decir, no solamente se hace la medición en un corte preciso de la investigación, sino que se pueden hacer elementos recurrentes o repetidos a lo largo del tiempo. Pueden ser estudios de tipo prospectivo, es decir, de un momento dado en adelante, o pueden ser estudios de tipo retrospectivo, donde se analizan elementos o características hacia atrás. Esos estudios, por ejemplo, en las ciencias médicas se conocen como estudios de cohorte y estudios de casos y controles. También hay otros tipos de estudios con unos elementos fundamentales donde se miden las tendencias que se conocen como estudios de paneles. Todos estos se recogen en los estudios longitudinales que son observacionales. Estas son algunas de las características y de los tipos de diseño más importantes que intervienen en los enfoques cuantitativos. Para aumentar la comprensión y el entendimiento sobre las prácticas y la pertinencia que tienen los diseños experimentales dentro de los enfoques cuantitativos, los invitamos a revisar el otro material de apoyo que está posteriormente a este video, en temas de experimentación, temas de observación y en temas de qué es el diseño experimental como tal. Es importante para sus estudios elegir un buen diseño. De esta estructura depende una buena orientación y una buena respuesta a los objetivos de la investigación.